Allí vemos a Ricardo Changala ya pronto para conversar con toda la audiencia de Info24, en este caso, trayendo nuevamente la figura de Julian Assange. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto estar de nuevo contigo. Sí, el 1 de octubre, a ver si conseguimos la imagen ahí. Vamos a ver. Perfecto, ¿Estamos bien ahí? sí. Perfecto, perfecto. Resulta que el 1 de octubre, hace nada, unos días, fue la primera aparición pública de Julian Assange después de su liberación hace ya unos meses de su cárcel en Reino Unido, etcétera. Bueno, todos sabemos la situación. Este hombre que, Sí. mi modesta opinión, es una especie de héroe moderno por todo lo que ha hecho y lo que ha logrado hacer. Dijo un par de frases en esta comparecencia en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que me parecen altamente relevantes e importantes. Una, una primera frase fue: hoy no estoy aquí porque el sistema haya funcionado. Hoy estoy libre porque me declaré culpable de hacer periodismo. Porque exactamente eso fue lo que pasó. Yo lo Ujú. que hice fue conseguir una fuente de una información que me pareció relevante y divulgarla. Eso fue lo que hice. Y por eso me han perseguido todo lo que ha pasado. Y lo segundo que dice es que cuando salió de su calabozo, en la famosa cárcel de Belmarsh, que en condiciones terribles en que lo tuvieron ahí privado de libertad, bueno, él siente que se ha perdido calidad y contenido en el periodismo, en la comunicación, se ha socavado, debilitado, disminuido la expresión de la verdad. Entonces me Ujú. parece interesante esa reflexión porque vale para muchas cosas, en épocas como las actuales, con tantos problemas, tanto conflicto que todos los días vemos, en el contexto de las fake news y bueno, y todo lo que tenemos para decir sobre las plataformas digitales. Ya hemos hablado otras veces sobre ese tema, no quiero abundar lo que ya hemos conversado. Me parece que estas reflexiones son muy valiosas. Y quería compartir contigo lo que me parece a mí son por lo menos tres aspectos que seriamente agreden la posibilidad de que el periodismo y los periodistas puedan hacer su trabajo y puedan aportar a la sociedad todo lo que el periodismo debe aportar. A ver. Lo primero bueno, es la persecución física, ¿no? De encarcelamiento, criminalización y muerte de periodistas en el mundo que sigue ocurriendo todos los días. Ahí en pantalla tenemos, por ejemplo, estos informes de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? El año pasado, el 23, vemos ahí los lugares donde hubo asesinato de periodistas. Palestina se lleva el número mayor, pero hay en muchas partes del mundo. Y este año, en lo que va del año, que no ha terminado, tenemos más de 43 periodistas asesinados y cerca de 584, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras, pero hace ya unos días, lamentablemente debe haber más ahora, detenidos o procesados, criminalizados. Todos estos números de gente que ha sido o fallecido, criminalizada por o en el contexto del ejercicio de su profesión, ¿no? No por otras circunstancias. Pero estamos hablando de números que uno debería pensar que no tendría que pasar estas cosas en el mundo y sigue pasando y seguramente todos conocemos, y mucho más vos que estás en eso todos los días, problemas constantes, ¿no? Con distintos niveles, pero estamos hablando acá de muertes y personas procesadas, ni hablar otros niveles de violación de la actividad de los periodistas, ¿no? Eso es un tema. Un segundo tema, que no es menor, es la cuestión de la concentración de medios. A veces perdemos perspectiva de este asunto, ¿no? Fíjate que en este momento, también estos son datos de muchos investigadores, investigadoras que trabajan estos temas. Hoy por hoy hay 6 transnacionales y solo 6 que tienen el 70% de todo el negocio global de los medios de comunicación en el planeta Tierra. Ah, Ujú. eso es todo. Y ojo, que en la década de los 90 eran 50 transnacionales. En poco tiempo se reducen a 6. Esto, estas entidades poseen 1.500 periódicos, 1.100 revistas. Bueno, los números son impresionantes en el mundo entero. Si nos venimos a América Latina, hay 4 grupos que tienen buena parte de los medios, como Televisa, Globo, Clarín, el Grupo Cineros en Venezuela. O sea que la concentración cada vez es mayor, con lo que eso implica desde muchos puntos de vista. Pero donde más me quería detener, además de los asesinatos, además de la concentración, quería sobre todo reflexionar un poco contigo, Álvaro, de que la concentración además se da
en un contexto de quienes concentran, cada vez son menos periodistas y más empresarios o grupos empresariales que vienen de otros ámbitos, que nada tienen que ver con el periodismo. ¿Sí? Por, por dar algunos ejemplos, el Washington Post hoy, básicamente su propietario es Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon y muchas otras cosas, ¿no? O el Boston Globe también de un personaje, un empresario que tiene muchas cosas. O Warren Buffett, que es el propietario de muchísimos medios en el mundo, pero en el mundo, básicamente casi todo el mundo del norte, digamos, tanto desde Asia, Europa, Estados Unidos. O, por ejemplo, el New York Times, que es, la propiedad del New York Times hoy es de una empresa, que es New York Times Company, que cuando uno mira así, bueno, pero cuando ingresa a ver quiénes están ahí, son muchísimas empresas que se dedican a cualquier otra cosa. Y en todos estos casos que estoy mencionando, siempre hay presencia, de mayor o menor medida, de los grandes bancos y fondos de inversión del mundo, como por ejemplo BlackRock y el Grupo Vanguard, que tienen intereses variados en muchos sectores de la economía, entre otros en las industrias armamentísticas, ¿no? Por ejemplo. O si queremos ver en detalle, por ejemplo, el Grupo Prisa, que es el propietario también de muchos medios en América Latina, ¿no? Pero en España, por ejemplo, del diario El País, o del diario Deportivo AS, o de la cadena SER, de muchos medios. Cuando tú miras, esos son datos, todo esto que estoy poniendo en pantalla son datos que cualquiera lo puede bajar en internet, no es ninguna cosa secreta. Las empresas que son propietarias del Grupo Prisa, desde el Banco Santander, también BlackRock y muchos otros, bueno, están presentes allí. ¿Y cuál es la relevancia de esto, en definitiva? Por supuesto que los grandes medios de comunicación siempre tuvieron propietarios, salvo los que son corporativos, que son los de menos, los cooperativos, que son la minoridad, ¿verdad? Pero en general, en la historia de estos medios, uno tenía alguna capacidad para entender de dónde venían, quiénes eran, cuál es su ideología, etc. Hoy, estos grandes grupos financieros económicos esconden muchas veces sus orígenes y lo que se dedican, y se presentan o se autopresentan como impolutos defensores de la libertad de expresión, cuando en realidad eso no es así. Solo un ejemplo, la semana pasada, o hace unos días atrás, en septiembre, frente en la puerta del New York Times, hubo una serie de manifestaciones de personas criticando duramente a ese periódico por su tratamiento de la situación en Palestina, Israel, etc. ¿Sí? Porque lo veían como demasiado sesgado. Bueno, el New York Times, sus propietarios, el año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, divulgaron entre sus periodistas algo que se llama el Memo Gaza, que se conoció, se difundió, por eso lo sabemos, indicándole a los periodistas qué podían decir y qué no sobre esa situación, qué palabras expresar y cuáles no. Y claro, esto no es el memo no era un manual de redacción o Claro, criterios no era un técnicos. manual de estilo. No, no, sino más bien qué puede decir y qué no en términos de intereses políticos y económicos que están para atrás. Y esto es un serio problema para el ejercicio del periodismo en el mundo entero, ¿verdad? Estamos hablando de los grandes fondos, pero en realidad esto se repite casi que en todos lados. Por supuesto que hay excepciones y por supuesto que hay periodistas y periodistas. Y por supuesto también que tanto en el País de Madrid o el New York Times también encontramos muy buenos artículos y buenas coberturas. Pero cuando se trata de los temas que importan en los intereses empresariales, la cosa es diferente. Entonces, frente a esto, además, alcanza con leer una carta publicada por Larry Fink, que es el principal de BlackRock, en el año 22, que lo mandó a todos los CEO de cúmulo de empresas que tienen, una frase que me parece que es muy clara, ¿no? El capitalismo tiene el poder de moldear la sociedad y actuar como un poderoso catalizador de cambio. Esa es moldearlo de acuerdo a nuestros criterios. Bueno, con esa lógica también manejan los medios de comunicación. Terminando, alguna reflexión, algunas preguntas o algo que queda en el aire, si se quiere, para pensar. Si uno mira esto, y miramos que hay muchos lugares donde se ha dado debates, por ejemplo en Uruguay también, sobre ley de medios, etcétera, con ese enfoque, la verdad que el problema fundamental más que leyes de medios es hablar de leyes sobre corporaciones y su presencia en la coordinación o dirección o, en fin, orientación, si lo quiere decir más elegantemente, de los medios, ¿no? El tema no está tanto en los medios, sino quién está atrás de ellos y hacia dónde se hace periodismo o se deja de hacer, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo podemos hablar de democracia o de derechos humanos o de derechos en general cuando buena parte de quienes son propietarios de los medios son los que se benefician con las guerras, ¿no? Que eso es lo que está pasando hoy en muchos de los grandes medios de comunicación del planeta.
algunas reflexiones para atar cabos sueltos. Bueno, Ricardo, nos quedan allí planteadas esas interrogantes, que es tu característica siempre terminar con eso, y las preocupaciones derivadas de todo esto. Nos quedamos con deberes una vez más. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Esperemos que sí.